Ahí tenemos a Pedro, el pescador, enfrente del mar de Galilea. Saludos amigos, Treaway Félix. Nos encontramos en Capernaum. Capernaum, ¿qué pasó aquí o qué está pasando? Veamos. Bueno, por aquí vamos. ¿Has estado grabando, verdad? Sí, siempre grabo. Sí. Esta es mi tercera vez que vengo aquí. Oh, Sí. ¿En qué año? ¿En qué año? El 20... El año pasado, hace 18 meses. ¿Hace 18 meses? Sí, sí. ¿Fue la primera? La primera, pero me quedé casi un mes. Oh, Sí. qué bárbaro. Vamos llegando a la ciudad de Capernaum. ¿Cómo era, David, otra vez? Capernaum, la ciudad de... Es como Cafar es aldea. Ajá. Y Naum es consuelo. Consuelo. Cafarnaum, más o menos, aldea de Consuelo. Muy bueno. Confortado pueblo mío. Aldea de Consuelo. Cafarnaum. Vamos en dirección a la estatua de Pedro Simón, ¿te acuerdas? Pedro Simón. Mira la brisa. Aquí. Acérquense un segundito, hermano. Voy a grabar ahí con esa, ¿no? ¿Vieron cómo cambió el viento, no? Sí. Mañana calma total. Miren el viento. Miren ya las olitas. Para que cuando lean la tempestad en el mar, sepan que no solamente hay un mar siempre en calma, sino también con viento. Bueno, les he traído aquí muy rápidamente para que observen esta estatua, esta imagen que supuestamente es la del apóstol Pedro. ¿De acuerdo? Entonces fíjense en los dos elementos que Pedro lleva, digamos, en las manos. Lleva en la mano derecha unas llaves y en la mano izquierda lleva un báculo. Entonces, esas son dos cosas muy importantes para poder entender un poco el ministerio y la función apostólica que jugó el apóstol Pedro dentro del cristianismo. Cuando estaban en Cesarea de Filipo, mucho más al norte, en una ciudad que hoy en día se conoce con el nombre de Banias, el Señor Jesucristo hizo una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Todos los discípulos mantuvieron silencio excepto Pedro, que dijo: tú eres para mí el Hijo del Dios, el Mesías, ¿no? El Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, a ti te daré las llaves del reino.
Las llaves solamente tienen una doble función, abrir o cerrar una puerta, no tiene otra función. Usted la puede utilizar para otra cosa, pero en principio una llave es o para abrir o para cerrar una puerta. Quédese con eso. No las confunda con Apocalipsis capítulo 1, cuando dice el Señor Jesucristo que se presentó estando yo solo en la isla de Patmos en el día del Señor, y dice el Señor le mostró las llaves del Hades y del infierno. Esas son otras llaves completamente diferentes. También en el Apocalipsis se mencionan las llaves de David, que son otras llaves completamente diferentes. A ti te daré las llaves del reino. ¿Se da cuenta? Y aquí le dijo el Señor, recién hemos venido ahora, y le dijo, apacienta mis corderos. El pastor lleva el báculo y lleva la vara. Depende de la reacción de la oveja, o usa el báculo, que es así como una cosa que se le pone en el cuello para meter a la oveja para adentro, o usa la vara a la oveja desobediente para que aprenda. Y si no aprende, se le parte la pata, y es la que llama la Biblia la perniquebrada. La oveja rebelde, que no hay manera, ni con varazo, ni con nada, entonces se queda coja toda la vida por desobediente. Pero cuando vayamos a Cesarea, la marítima, hay 2 Cesareas en la Biblia, Cesarea de Filipo, que es donde le dio el Señor las llaves, simbólicamente, ¿no?, de forma metafórica, y Cesarea la marítima. Allí, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, allí es donde él empleó las llaves del reino, porque esto tiene una explicación simbólica, ¿vale? Entonces no es que el Señor le dio un báculo, literalmente, o le dio unas llaves, sino que metafóricamente preparó a Pedro para que supiera que él iba a ser el instrumento de Dios que iba a abrir la puerta a los gentiles. Porque la iglesia primitiva estaba formada mayoritariamente por judíos prácticamente en su totalidad. Pero fue en Cesarea de Filipo donde nació la iglesia gentil, donde por primera vez se predica el evangelio a gentiles. ¿Y quién fue el instrumento que Dios utilizó? El apóstol Pedro. Siguió porque entendió que ese era el ministerio que el Señor tenía para él. De eso hablaremos en otra ocasión, pero van a darse cuenta de que no. Por eso Dios tuvo que levantar a otra persona, porque si tú no quieres ser usado por el Señor, como aquí no hay nada imprescindible, no te preocupes, Dios levanta a otro. Sí. Pero realmente a quien le llamó para abrir la puerta de los gentiles fue el apóstol Pedro, y parece que lo entendió cuando ya era viejito, ¿no? Pero bueno, esta es la estatua que representa a Pedro. Cuando la vean en cualquier parte del mundo, una estatua con estas 2 cosas, una cosa en la mano derecha y otra mano en la izquierda, ese es Pedro. Pablo se representa de otra manera. Y ahora ya entramos a recorrer la ciudad de Capernaum, donde vivió sí o sí, en este lugar, en este recinto, vivió el Señor Jesucristo, ahí pegadito al mar, porque recuerden que sus discípulos ¿a qué se dedicaban? A la pesca. Eran gente tan simple, tan pobre, que no tenían ni un trocito de tierra para poder sembrar, y tenían que dedicarse a pescar. ¿Y qué hacían con aquellas grandes pescas? Porque si no lo consumes, si no lo comes en un día, se echa a perder. Se le echa sal, porque la sal para el proceso de descomposición. ¿Y dónde lo salaban? En Magdala, donde era María Magdalena, donde vamos a ir ahora. Y ahí salaban el pescado y lo mandaban para Roma y lo mandaban para distintas partes del país. Por eso el Señor dijo, vosotros sois la sal, porque así como yo le echo sal al pescado, a la carne y no se pudre, pues ustedes son la sal de la tierra. Y por eso de ahí viene la palabra salario, porque se le pagaba con un poquito de sal a la gente, que era algo de mucho valor en aquella época, ¿vale? Bueno, pues ya está, vamos para allá. La iglesia católica que se hizo sobre la casa de Pedro. A ver, por aquí. Y lo más importante que se encuentra aquí, tiene que visitar, ¿por qué? Porque es casi 100% seguro de que este es el lugar, porque tenemos tanto la historia como la tradición, como la arqueología y los textos bíblicos que coinciden perfectamente en este lugar. Entonces, en el centro de estos edificios vemos las distintas etapas, ¿verdad? Las murallas de las casitas pequeñitas, pobres de la época de Jesús, luego estas que separan ínsula sacra, que se dice en latín, y luego encima las bases de ese edificio que sería el martirio, e incluso un poco de los mosaicos aquí a la izquierda, que se verían como ese pavo real que significaba la vida después de la muerte, o la incorruptibilidad del cuerpo de Jesús, se puede decir de las 2 maneras, la vida eterna o la incorruptibilidad del cuerpo de Jesús. Y normalmente aquí siempre hay misa tras misa tras misa tras misa, pero ahora mismo, como no hay grupos, no hay misas. Entonces, si quieren subir en silencio,
Yo no puedo explicar dentro, pueden entrar y ver a través de un cristal el centro de este lugar, un lugar humilde. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es eso, que es un lugar humilde, como Belén es un lugar humilde, no es un palacio, no es nada. Esta es sería el lugar, la base de operaciones de Jesús. Arriba no puedo explicar, por favor, varones, se quitan la gorra al entrar en la capilla. Seguramente el piso que hay al lado era la escuela y además seguramente el hostal donde se podían quedar los peregrinos que iban hacia Jerusalén o que volvían de Jerusalén. En el judaísmo los padres tienen que enseñar tres cosas a los niños. Una cosa es a leer y escribir con la palabra de Dios. Tienen que proveerle todo lo que necesiten para otra cosa que tienen que enseñarles es a nadar, está olvidado, y otra cosa es enseñarle un oficio digno con el que se puedan ganar la vida. Y nada, son las sinagogas. En las sinagogas también es muy típico que encontremos en columnas o en los suelos, en mosaicos, encontramos dedicatorias. Esta familia dona dinero a la sinagoga para hacer un nuevo piso, un nuevo suelo en honor a su padre que falleció. Esto lo vamos a hablar cuando estemos en Jerusalén y lo vamos a ver en una piedra que vamos a ir ahí, que es súper importante. La idea es que en el judaísmo no solo eres juzgado por lo que haces en esta vida, la única, sino por tu influencia que tiene tu vida hasta el final de la historia de la humanidad. Entonces, si yo hago algo bueno con ustedes, pues a lo mejor tiene un efecto en cadena que ustedes lo hacen con otros y así, y lo mismo si hago algo malo. Entonces, las familiares de las personas fallecidas se acostumbran del día que fallece el muerto, o a la semana, o al mes, o al año, a hacer algo que es bueno para el público en honor a esa persona. Y entonces, así pues, se beneficia a la gente y le da como puntos a esa persona para el punto final en el que es juzgado por lo que su efecto de su vida en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué eso es relevante ahora para nosotros? Porque vamos a ver restos arqueológicos que nos indican que el Nuevo Testamento se escribió con gente que conocía muy bien este lugar. Y vamos a ir. Bien. Pregunta, ¿dónde estaban las mujeres? ¿Se reunían los hombres, los varones nada más? Muy buena pregunta. En la Biblia no vemos que haya separaciones entre hombres y mujeres. De hecho, cuando María va a entregar las dos tórtolas, va al atrio de las mujeres, que es donde podían llegar todos los judíos de Siria y de Irak, los sefardíes, hasta hace poco, en sus sinagogas, ellos no tienen separación de hombres y mujeres como vamos a ver en el Muro de Lamentaciones, sino cada familia se reunían en grupitos, en pequeños grupitos ahí en la sinagoga, el marido con su mujer y con sus hijos. ¿Okay? Ahora, es cierto que en la mayoría de las sinagogas las mujeres no pueden estar junto con los hombres, están detrás de unas celosías, de unas cortinas o en un balcón superior. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos entender un poquito mejor algunas cosas de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, cuando dice la Biblia que Jesús estaba predicando en una sinagoga y dice que Jesús vio a una mujer que estaba encorvada, que tenía espíritu de enfermedad y que bajo ningún concepto se podía enderezar, ¿no? Bueno, sí, Jesús evidentemente la pudo ver, ¿no? Pero ¿cómo la pudo ver si generalmente no estaban en contacto juntos, ¿no? Hombres a mujeres. Bueno, yo siempre he dicho que lo que el hombre no puede ver, el Señor lo puede ver perfectamente. Pero aparte de eso, hay un momento en el que Pablo escribe una carta que ha levantado mucha controversia, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice que vuestras mujeres callen en las congregaciones y si tuvieran algo que preguntar, pregunten a sus maridos en casa. Bueno, eso hoy en día sería un poquito como algo ridículo, en el sentido de que si tú estás al lado de tu marido, te puedes acercar al oído y preguntarle cualquier cosa y nadie sabe ni siquiera lo que le ha susurrado, ¿no? Sin embargo, imagínate que por lo que sea, ¿no?, estemos en una sinagoga tradicional donde las mujeres están apartadas de los hombres y alguien está compartiendo la palabra o diciendo algo interesante y la mujer en el otro costado, en el otro lado, no puede escuchar. Pues tú imagínate si tienen que preguntar del otro lado a sus maridos. Entonces Pablo lo que siempre enseña en sus epístolas, o mejor dicho, el Señor enseña en su palabra a través de Pablo o de quien sea, es que siempre tiene que reinar el orden, ¿vale? Dios es un Dios de orden. Entonces nosotros podemos cambiar y manipular la escritura a nuestra conveniencia, decir, bueno, pero eso era antes, resulta que ahora no sé qué. Usted puede decir lo que quiera, está en la libertad, pero no significa que tenga la razón. La palabra del Señor nos enseña que en nuestras vidas, en la familia, en la iglesia sobre todo, tiene que haber orden. Y Pablo lo que no iba a permitir bajo ningún concepto es que en la iglesia se produjera un jaleo de pregunta va, pregunta viene, yo respondo, yo no oí, y qué dijo y qué no dijo. Entonces Pablo, para mantener un poco el orden dentro de la congregación, dijo, bueno, si tiene algo que preguntar, pues que le pregunte a su marido en casa, ¿no?
Claro, alguna dirá, y si yo no estoy casada, bueno, ya empezamos, ¿no? Ya empezamos a rizar el rizo, ¿no? Pues entonces no pregunten, ¿no? Pero lo que quiero decir con todo esto es que a veces es muy bonito visitar los lugares y ver las estructuras de la sinagoga, ver, por ejemplo, ahora lo que hemos hablado del molino, de 2 mujeres, etcétera, para que ustedes cuando lean la Biblia, pues no adapten la Biblia a su cultura o a su situación actual, sino que ustedes sean capaces de trasladarse a la cultura y a la época y al estilo de vida de la gente en aquellos tiempos, porque eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos adaptar cosas de la Biblia a nuestra cultura porque no encajan, pero es que Dios no tiene que encajar con tu cultura, mijo. El que tiene que encajar eres tú con el Señor, y si alguien tiene que cambiar serás tú y adaptarte a Él, no Él cambiar a tu conveniencia, ¿no? Por eso ya digo, es muy importante que la gente pueda ver muchas cosas que leemos en la Biblia que no son realmente como nos la han explicado, que no son realmente así. Y bueno, y si comenzamos a hablar de lo que llamamos el Antiguo Testamento, imagínate tú ahí la cantidad de meteduras de pata de gente explicando algo que después resulta que cuando lo analizas, lo ves y lo estudias, resulta que era al revés de lo que te han enseñado durante toda tu vida, ¿no? Por eso el conocimiento compromete. No significa que ahora tú vas a ir a tu iglesia y vas a estar todo el rato bien tomando nota para llamarle la atención a toda la iglesia, ¿no? Pero lo que está bien claro es que si tú aprendes, tú eres responsable de lo que aprendes. Y tú tienes que ser consecuente con el conocimiento que has aprendido, ¿no? Entonces, bueno, este viaje no solamente sirve, pues eso, para sacar muchas fotos y vídeos, sino sirve para aprender y para preguntarte en un momento puntual de tu vida, ¿por qué yo creo lo que estoy creyendo? Una vez le pregunté aquí justamente a un pastor, oye, ¿tú por qué predicas eso? ¿Tú te has parado alguna vez a preguntarte, ¿tú por qué compartes eso y enseñas eso en la iglesia? Y me dijo, no sé. Digo, pues tendrías que preguntarte, ¿no? No es que lo hizo fulanito o yo lo vi de menganito, sí, pero tú lo que tienes que hacer es adaptar tu enseñanza a la palabra de Dios, no pretender adaptar la palabra de Dios a tu estilo o a tu denominación. Yo creo que mucha de la teología que se ha enseñado en muchas congregaciones, lamentablemente a veces no coincide realmente con lo que dijo el Señor en su momento y en su época y por qué lo dijo de esa manera, ¿no? Así es que el tema de la sinagoga es muy interesante, ¿no? Porque vemos que a veces no pueden estar las mujeres junto con sus maridos y eso implica pues que hay una distancia, que a veces no se puede hablar con esa familiaridad o con ese acercamiento, pero claro, en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría de las iglesias, digamos, cristianas evangélicas hoy en día, pues las mujeres se sientan al lado de sus maridos al lado, menos si vas a la iglesia de los gitanicos ahí en España, ¿no? Pero generalmente se sientan juntas y ya ese texto, pues lógicamente hay que entenderlo según el momento y según el lugar, aunque a algunas personas habría que decirle, mira, no preguntes tanto, escucha al final, y al final, porque si estás preguntando cada 5 minutos, al final no te enteras de la enseñanza, aprende todo, escucha todo, y al final, y si ves algo que no coincide con lo tuyo, pues yo tengo siempre un refrán, que lo aprendí una vez a través de un pastor que me lo dijo en Argentina, que decía, come el pescado y deja las espinas a un lado. Pero es que hay algunos que son tan tontos que se comen las espinas y dejan el pescado. Entonces en la vida cristiana hay cosas que oirás que dices, bueno, yo no lo veo así, no sé qué, muy bien, pues déjalo a un lado, pero no descartes todo, porque hay a lo mejor un 1% de lo que a ti te han enseñado, que resulta que aquí oyes o allá oyes, que es diferente. Yo creo que, ¿qué le dije yo el primer día? Y se lo dije en varias ocasiones, abre la cabeza, abre tu corazón, ¿vale? Abre la cabeza y abre tu corazón y deja que el Señor te ministre. Llevamos solamente un día y esto no ha hecho más que empezar y vas a ver un montón de cosas y vas a estar en un montón de lugares y vas a decir, Dios mío, pero es increíble, ¿no? Como esto resulta que era diferente a como yo pensaba que era, ¿no? Pero bueno, para eso hemos venido aquí también, ¿no? Para aprender, y yo creo que algo aprenderéis en una semana, ¿o no? Sí. Bueno, vamos a ver si es verdad. Venga, seguimos disfrutando, vamos. Bueno, mi gente, voy a salir de Capernaum. Yo soy el último siempre. Ahí vienen 2 aviones, uno detrás del otro, ahí bastante bajitos. ¿No vendrán a bombardearnos? Míranos. Mira, mira. Ah, hay un fuego por ahí. Esos son los que combaten los fuegos. Míranos. Sí, eso mismo es. Hay un fuego, un incendio. Míralo ahí. Sí, esos son los aviones de combate incendios. Porque yo veo el humo allá abajo y ahorita, mira, se ve allá la mancha de humo. Mira, ellos van hacia allá. Mira, vamos a ver si tira el chorro de agua ahora.
Mira, están apagando el fuego, ¿eh? Los aviones, míralo ya. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí van, así tira el agua. No, le bajó por encima, pero pues está. A ver, el otro. Andando la vuelta, están buscando dónde está el fuego. Quizá no se ve mucho en la GoPro. A ver cómo yo lo puedo agrandar. Pero está haciendo mucha brisa y se está regando el fuego bien rápido. Ya cerraron ahí el último. Así que salimos del pueblo de Jesús, Capernaum, y vamos a ir a Magdala, donde se salaban los peces, y después nos regresamos al hotel. Pero ves avioncitos ahí. Vamos a ver si esta vez tiran el agua, si se ve el chorro. Pero está bien, bastante ventoso. Ahí van. Allá van. No hicieron nada, siguen dándole la vuelta al fuego, pero vamos a matarla. Ahí el avión bajó bien bajito y se tapó de la montaña. Ahí es que tiene que estar soltando el agua. Mira, mira dónde salió, ¿lo ves? Ahí tiró el agua, me lo perdí. Mira, ¿lo ven dónde salió ahora? Mira, más grande. El otro, mira, detrás, ¿lo ven? Bajitito. Soltó el agua y ahí va subiendo. Mira dónde va. Ahí va el otro. Ahí ahora se van a recargar y volverán después. ¿Lo ven allá? Que hay mucho fuego aquí y muchos son criminales. Fuegos criminales. Ya saben, los primos. Y desgraciadamente le están pegando fuego. Pero ya agarraron algunos. Pero todavía hay otros. A esa gente no le importa. No, desgraciado. Pero vamos. Mar de Galilea al fondo. Bueno, nuestra última parada del día de hoy va a ser en Magdala. Este es el lugar donde se le pone la sal a los pescados. Aquí se sala el pescado. Cuidado, la calle. Toma. Bueno, el lugar se ve grande, pero me dijeron que hay baños gratis, lo cual es muy bueno. Vamos a ver. Y esto es un hotel también, porque yo veo ¿cómo se llama? Los carritos para el equipaje. Pues que uno compra mucho pescado aquí. Vamos a ver. Ahí viene. Sí, un hotel y un lobby. Tiene barra. Aquí. Grande este sitio, ¿no? El restaurante arriba, la fuente, clarita el agua. O sea, como habitaciones al lado y lado. Uy.
Esta es una fuente original. Bueno, esta fuente que está aquí, eso es de salar los pescados, y esta es original. La trajeron hasta aquí y la remontaron otra vez, la desarmaron. Y aquí dice que en el primer siglo, esta era una de las fuentes estas, donde como un pool, una piscina donde se salaban los pescados, porque Magdala era el pueblo más grande en las costas de Galilea antes de que se fundara Tiberias en el siglo en el año 19 antes de Cristo. El pueblo era famoso por la industria de salar los pescados, los cuales se vendían en Roma y en otros lugares del mundo. La piscina se usaba para conservar los pescados que se pescaban en el mar de Galilea, y era un puerto, o sea, un mercado aquí en el puerto que se llama de Magdala, y se fue restaurada y la trajeron hasta aquí. O sea que esta es original, una fuente original de esa época. Wow, viejo como es, pero vamos, más viejo que yo, nada. Es una sinagoga del tiempo de Jesús, la única que se puede visitar. Pero la otra fuimos también, no sé por qué dice eso. La sinagoga original, mira el piso. Sinagoga del primer siglo. Miren ese piso, está todo doblado porque hace tantos siglos y siglos que estuvo. Bueno, en aquel tiempo era parejito, claro, y ese versito de orar y la gente se sentaba alrededor, como toda sinagoga. Y aquí vamos a ver diferentes etapas de las excavaciones, y aquí se puede ver la sinagoga cuando ya estaba descubierta, todavía no tenía el techo. Y aquí se ve un cobre Magdala en el 2009. Y don Antonio Fernández, el del billete. Así era como era antes, en primer lugar. Se llama Hawaii Beach, aquí se llamaba esto. Pero y encontramos a los lados, tenemos como pórticos, columnadas, lo ven allí al lado, ¿verdad? Y aquí al lado. Y luego vemos como unas lámparas de aceite que vamos a ver en otros lados, ahí y aquí. Explicando lo de la columna. La de delante es la más especial, o la de atrás, ahora no sé de qué dice. La de delante tiene un candelabro labrado, de los más antiguos que se han encontrado en la arqueología de Israel. Y luego tiene al lado dos cántaros, simboliza lo levita. ¿Qué significa todo esto? El candelabro solo podía estar en el templo. El templo tenía dos columnas, Joaquín y Boaz. Y en el frente de la puerta del templo estaba el altar. El altar tenía 4 cuernos, como tiene esto, 4 esquinas con el sacrificio. Entonces creemos que esta piedra se labró con la forma del templo cuando el templo estaba en uso, y quien lo labró seguramente vio el templo. Entonces es súper único y especial porque es la única representación en 3 dimensiones que tenemos del templo de cuando el templo estaba en pie. ¿Ok? Pero no solo eso.
Estamos diciendo que si Jesús estuvo en estas sinagogas y si Jesús vino a este puerto, nos dice que Jesús estuvo aquí en esta ciudad. Y nos dice entonces que estuvo aquí en las sinagogas. Y no hay tantas sinagogas aquí porque es un lugar muy pequeño. Lo más probable es que Jesús estuviera en esta sinagoga. E incluso quizá le darían el honor al ser un personaje, ahora que adquirió tanta fama curando y tal, y al principio todo el mundo le llenaba la panza y le curaba, pues estaban felices con él. Que él mismo leyera de esta roca. Es pudiera ser. Esta no es la original, ¿ok? La original la vamos a ver ahí. Ahora, si esto es el templo, la roseta está aquí, no en el centro, sino un poco más hacia el lado oeste. Y aquí en la parte de atrás vemos abajo, no sé, como unas chispas, ¿no? Sí. Y arriba unas ruedas, que es esta misma roseta, que son las mismas ruedas que hemos visto debajo del carro allí. Y dice, bueno, ¿eso qué es? Eso es el aire acondicionado del templo. Ceiling fan. ¿Cuál es la teoría que más te gusta? Habla en El candelabro más antiguo que se ha encontrado. de las ruedas de fuego El símbolo. y en Daniel, de las ruedas de fuego debajo del trono de Dios, y es lo que él acaba de ver de la presencia divina. Las ruedas de fuego debajo del trono donde estaba sentado Dios. Entonces eso sería una manera de representar la presencia divina en el Santo de los Santísimos, que es la parte de atrás del templo, sin representarlo con forma humana. Y ahora con eso se resuelve el enigma de por qué en tantos lugares, como vamos a ver en las tumbas de Dominus Levi bajando del Monte de los Olivos, que siempre hay estas rosetas. Y siempre son dos, normalmente son dos, no una, dos como aquí. Que hay una, pero ahí son dos. Y esa es la historia de esta piedra. Ahora, quédense sentados ahí si quieren un momentito más. Flavio Josefo es el historiador más importante que tenemos de la época de Jesús, y mucho de lo que sabemos de Herodes y de otras cosas de esa época, o que cómo murió Santiago, por ejemplo, dónde fue donde le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, lo sabemos gracias a este señor, Flavio Josefo, que fue general de la revuelta judía contra Roma, que empieza en Cesarea Marítima, donde vamos a estar mañana, y que ahí llegan luego los romanos y tardan 4 años en sofocar la revuelta hasta que destruyen Jerusalén, y otros 3 años en tomar Masada. Nosotros vamos a estar en este viaje donde empezó esa revuelta en el año 66 en Cesarea Marítima mañana. Vamos a estar en Jerusalén, donde se destruye el templo en el año 70, y vamos a estar en Masada, que es tomada en el año 73, el último, ¿cómo se dice? Bastión O reducto de la revuelta de los rebeldes judíos. Recuerdan que Jesús prevé que Jerusalén va a ser destruida cuando va cargando la cruz, le dice a las mujeres, o cuando se echa a llorar, dice Jerusalén, ¿cuántas veces te quise reunirte? O cuando le dice a los discípulos que no va a quedar piedra sobre piedra. Pues esa revuelta empieza en Cesarea, pero aquí en el año 67, el Flavio Josefo, él mismo, el general, él prepara esta ciudad para el sitiaje de los romanos, y ahí lo que vemos es una calle cortada y preparada con las columnas de las sinagogas que todavía tienen el estuco pegado, preparándose para el sitio de los romanos. Entonces es súper importante también en la historia ver aquí como esto, como otro bastión que aguantó contra los romanos, pero cayó con una batalla naval en este puerto que hay aquí. Y vamos a ver, podríamos ir hasta la iglesia donde se ven el suelo del puerto, y se puede ver también ahí un cuadro muy bonito que ha hecho un hombre evangélico sobre la mujer que toca el manto del Señor, pero creo que a estas horas ya va a estar cerrado y hay que andar un poco y tal, y ya tenemos un día largo y queremos hacer una cosita más. Pero vamos a ir sin piedra hasta ahí detrás a ver unos baños rituales y explicar los baños rituales, y nos vamos para el bus. ¿Okay? Por esta calle pasó Jesús. Esa fue la actual calle que él pisó, no como allá en Jerusalén que están bien enterradas. Esta está a nivel del tiempo de Jesús. Imagínense en eso. Así que quizás donde yo estoy parado aquí, él pasó, no en este cascajo, pero en esas piedras ahí. Eso está nítido. Vamos a visitar unos baños rituales aquí. Mira las huellas de los dinosaurios. Y después de aquí nos vamos para otro lugar. Vamos a los baños rituales. Aquí hay escaleras. No sé si se puede subir, ese va a ser el problema. El tema del mikvé, del baño ritual, ¿ok? El baño ritual, vemos en la Biblia, por ejemplo, que antes de recibir la ley en el Sinaí se tuvieron que purificar con agua.
¿verdad? Vemos muchas veces, como por ejemplo en Samuel 7, ¿no? Cuando tienen miedo de los filisteos, cuando han devuelto el arca, y van a Samuel y se arrepienten y se purifican con agua. ¿Qué significa purificarse con agua? Significa sumergirse en agua. Bautismo. ¿Okay? La mujer, cada vez que tiene el periodo, después se sumerge en agua. Lo mismo el hombre, si tiene una emanación nocturna, una polución nocturna, se sumerge en agua. Los novios, el día de la boda, los dos se sumergen en agua. Hay muchos judíos del día de hoy que los viernes, para separar la parte normal del día a día del sábado se sumergen en agua. Si alguien se convirtiera al judaísmo, se tendría que sumergir en agua. Lo vemos en la Biblia con Naamán el leproso que se sumerge en agua. Lo vemos con Juan el Bautista, incluso Jesús, que se sumergen en agua. Entonces es en esa idea de qué significa sumergirse en el agua, lo que nos decía el pastor, significa hacer un símbolo de que hay un cambio, ¿ok? Y de que dejamos algo atrás que muere y empezamos algo nuevo, un ciclo de vida nueva. Y eso lo vemos, se llama la palabra mikveh. Mikveh es el bautisterio donde la gente se mete, pero uno se puede meter en cualquier lugar que haya habido agua viva o que haya caído agua del cielo. Puede ser el río, puede ser el mar, puede ser un lago, puede ser una balsa donde se ha reunido agua que ha caído de otros lados. No puede ser una bañera donde hemos puesto nosotros el agua contra la gravedad. Tiene que ser por gravedad, cae el agua por sí misma. Entonces, aquí algo único que hay aquí es que en esta montaña, también de roca caliza, absorbe el agua y pasan debajo nuestros fuentes de agua, que son los acuíferos, y que están muy cerca nuestro. Entonces, ¿qué hicieron la gente aquí? Excavaron un poquito, llegaron al acuífero y ahí hacer un mikveh, que está como hace 2000 años y se podría usar como hace 2000 años. ¿Por qué sabemos que son mikvehs? Porque tiene una entrada por donde uno entra todavía impuro, se mete en la piscina que tiene 7 escalones y sale por otra entrada que no es lógico. Lo suyo sería hacer una entrada y salir por el mismo lado. Es más difícil hacer una entrada y una salida ya purificado. Y esto es para que uno se tenía que meter, y se tiene que meter en el judaísmo hoy, totalmente desnudo, con las uñas cortadas, con el pelo desenredado y limpio. No es algo de limpieza física, es un símbolo de morir a algo y empezar algo. Y hay un versículo en Jeremías que muchas veces nos lo saltamos y no sabemos que está hablando de mikveh, que habla de Dios como un mikveh, como esperanza del que nos va a limpiar y va a hacernos renacer, ¿ok? Os digo, en Jeremías, vamos a ver, Jeremías 17:13 dice lo siguiente, dice, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Sáname, oh Señor, y seré sanado, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Está hablando de que, dice, ¿dónde está la palabra del Señor? Ellos dicen, está hablando de la esperanza en Dios, de que Él nos va a sanar, el que nos va a curar, nos va a dar un renuevo. Y usa la palabra para Dios, esperanza, que en hebreo se dice mikveh. Así que lo podían haber traducido al español como esperanza, que es la segunda intención que está intentando dar Jeremías, o podían haber usado la palabra literal, que está diciendo baño ritual, baptisterio de Israel. La palabra, nuestro himno nacional es Hatikva, que significa la esperanza, y es la misma palabra, mikveh. Entonces vamos a ver esos baños que Jeremías está relacionando con el Dios de Israel como esperanza de que nos va a lavar, nos va a curar y nos va a restaurar. Ah, adoro las escaleras. Aquí. Vamos para los baños, lindo atardecer. El agua que limpia está, aquí la bombean, hay una bomba para sacar agua, no para meterla. Esto está sacando el agua del manantial de las aguas vivas debajo nuestra. Wow, muy limpia. Y aquí otro. Bueno, esta está, pero la otra está bien limpia. Estado 2000 años después. Wow. Son de la época de Jesús. Quizá María Magdalena venía aquí a intentar purificarse de sus demonios. Sí. Yo ya tengo frío. Yo tengo
Eso sí. Está rico el clima. Por lo menos no hay que bajar las escaleras y subirlas otra vez. Está bien diseñado esto. Miren para allá. Muy bonitos los baños rituales del Nidre. Como se aprende, gente, como se aprende con David. Okay. Vamos a tener que brincar esto. No exit. Sí, por acá, exit por acá. Vamos a esperar aquí. Saliendo de Magdala. Vamos a un lugar más y cierro el video. Ahí está la guaguita. ¿Qué guaguita, Chuito? Vuelve otros viajes y queremos hacer también. Y aquí hay muchísimas opciones, ¿ok? Pero hay que encontrar, por eso las más significativas para gente que vuelve. Bueno, la última parada del día. Así que por aquí vamos, llegamos a Albert Wadi Hamad Entrance, de un parque nacional. Ven el venado allí, símbolo de los parques nacionales. Y aquí está para que no entren las bicicletas. Y vamos a caminar. Pero miren qué lindo atardecer, miren qué lindo este parque, con esos solcitos ahí. Qué bello. Ahora, ¿qué hay aquí? Bueno, hay vacas. Y así que vamos a ver. Estoy viendo, haciendo hiking. Hi, how are you? Por aquí. Mira esas flores. Bufia. Está bonito aquí. Vamos a ir hasta el tope ahí, ¿verdad? Oye, hija, No. Pero está bien acondicionado, trasera. Muy bonito allá. acá arriba. Y también se ven huecas. Parking. Albert Parking. Aquí que vamos, yo creo. Miren ese pico ahí. Bueno, aquí se acabó el cemento. Aquí viene lo bueno. Ay, María. Hoy sí que hemos caminado. Pero nada. Seguimos la aventura. Vamos a cenar, después tenemos una reunión. Ahí que nos vamos a introducir todo, y creo, me imagino. Y hacer algunas oraciones y después para camita, porque mañana nos vamos. Mañana vamos a Jerusalén, donde está el buen hotel. Hay wifi para poder bajar videos. Así que vamos a parar en Nazaret. Vamos a ver. Si paramos en Nazaret, quizá no tenga ni que rentar el carro, porque ahí era que yo quería ir. Dependiendo de lo que vea allí, si vuelvo o no vuelvo. La vida silvestre aquí. Y quiero decirles que, por ejemplo, en nuestra Biblia tenemos muchos salmos que empiezan en la parte de arriba, que forman parte del versículo. Lo que pasa es que nosotros hemos puesto como esa palabra fuera del versículo 1 y dice cántico de las subidas, ¿vale? Entonces, ¿subidas a dónde? Subidas a Jerusalén, porque cuando se va a Jerusalén se sube. Por eso dice subían a Jerusalén, o venía un hombre y descendía de Jerusalén a Jericó, porque Jerusalén está en lo alto, ¿vale? Entonces había unos escalones, había unas gradas en el templo donde el coro de levitas se ponía y cantaba esos salmos que eran para subir a Jerusalén. Pero otras personas también dicen, interpretan que cuando se subía a Jerusalén, la gente iba cantando los salmos de las subidas, que empiezan con el 120 en adelante, ¿vale? Entonces iban cantando, recitando esos salmos, porque tenían que ir 3 veces al año con los niños, con las mujeres, y eran caminos muy largos. Entonces también había peligros. Por ejemplo, en estas montañas, que están llenas de cuevas, pues se ocultaban personas que sabían perfectamente que los peregrinos iban con dinero, con sus diezmos, con sus
ofrendas y los llevaban a Jerusalén. Entonces el primer salmo de las subidas, que es el 120, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? 121. El Señor, el que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces así se empiezan esos salmos que se iban cantando, se iban recitando con alegría, porque subían a Jerusalén, a la casa de Dios. Y allí estaban, por ejemplo, en la primavera, en la primera fiesta religiosa del año, que se acaba de celebrar ahora, que es la fiesta de la Pascua, ¿vale? Que fue la época en la que Jesús murió en Jerusalén. 50 días más tarde, algunos se quedaban, otros volvían y volvían otra vez a subir. Se celebraba lo que nosotros llamamos la fiesta de Pentecostés, que significa 50, o la fiesta que se llama Shavuot, que significa la fiesta de la semana. Y después la última, que es aproximadamente por ahí, más o menos por el mes de octubre, era la fiesta de los tabernáculos. Entonces, de esas tres fiestas de obligatorio cumplimiento y que tenían que subir a Jerusalén todos los peregrinos, miles y miles de personas, pues dos han tenido ya un cumplimiento, digamos, profético, ¿no? La primera, la Pascua, fue cuando murió el Señor Jesucristo. La segunda, Pentecostés, uno recuerda que fue cuando el Señor derramó su Espíritu Santo de una forma tremenda en el día de Pentecostés, pero los judíos, como no creen en el Nuevo Testamento, no tienen el Nuevo Testamento, tienen prohibido leer el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que ellos recuerdan en el día de Pentecostés o en la fiesta de Shavuot? Bueno, ellos primero, es un día alegre porque es el día de la cosecha, y cuando hay cosecha hay alegría. Pero por otra parte, ellos también recuerdan que 50 días después de salir de Egipto fue cuando recibieron del cielo el regalo de la palabra, el regalo de la ley, de la Torá. Entonces también del cielo cayó la presencia del Señor sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Digamos que ya también tuvo esa fiesta un cumplimiento profético, pero falta la última, la de tabernáculos, que proféticamente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, era una fiesta, es una fiesta que se celebra durante una semana para recordar que fueron nómadas, peregrinos en el desierto hasta que entraron a la tierra prometida, pero proféticamente de cara al futuro no se ha cumplido nada. Pero en el libro Apocalipsis dice que cuando el Señor vendrá y pondrá su tabernáculo y morará entre nosotros. Entonces es la fiesta de los tabernáculos que se celebra en el mes de noviembre de todos los años, donde la gente no vive en la casa, sino que construyen como una caseta, un bivac, y allí comen, allí duermen, allí pasan durante una semana recordando su peregrinación en el desierto. Pero bueno, lo que queremos hacer ahora aquí es darle a cada uno de ustedes, nos vamos a separar ahora, pero no muy lejos, no vayan por las montañas ni nada de eso, para terminar el día con una oración, pero una oración individual, ¿eh? Una cosa es que oremos a nivel de grupo, y otra cosa es que tú termines el día agradeciendo al Señor. Entonces yo voy a poner el cronómetro, y cuando pasen 5, 6, 7 minutos aproximadamente, yo los llamaré, hacemos una oración juntos y nos vamos para el hotel, ¿de acuerdo? Entonces a partir de ahora se pueden poner ustedes donde quieran, tranquilos. Mira allá. Es un buffet. Un buffet libre. ¿Lo ves cómo se le monta? Vaca de Willow. En la Biblia solamente se podían comer los animales que tuvieran pezuñas y que fueran rumiantes. Por eso la vaca se puede comer, pero el cerdo no, porque el cerdo tiene pezuñas, Pero no rumea. Mira, y estas marcas en el camino. Mira ahí. Bueno, ya va saliendo, vamos a la guagua, ya se acabó esto por hoy. Así que gente, de aquí, de este parque nacional, vamos a cerrar este último video. Fuimos ahí a las salinas, fuimos a los chorros de agua de Jacob, fuimos a la cueva aquella, la de Habemos. Hicimos muchas cosas hoy, fuimos a Capernaum en este último viaje, pero estoy cansado, fue fuerte hoy. Y nada, vamos por aquí. Quita Tiger. Hola. Ese es Tiger. El chofer. Es the man. Hola. And, estamos aquí en Albert Wadi Hammam,
Esta es la entrada al parque y esto es administrado por los parques nacionales. Cada vez que ustedes ven este aparatito, ya saben que ellos son los parques nacionales aquí en Israel. Y aquí está la guagua, él es el dueño de la guagua y el chofer de Golani Tours. Le pusieron como un letrero por encima Golani porque Dylan tiene la guagua rentada, pero en realidad pues son más. Ahí viene motora de 4. ¡Y a rayo! Mira eso. Mira. Mira. Mira, dicen que más que Puerto Rico, por eso tienen tablilla. Y nada. Vamos por aquí. Mira esa montaña, todas las cuevas que hay allá, y allá se ve como unos andamios. Vamos a hacer un resumen de lo que se hizo hoy. Subiendo para arriba para la montaña Dilo. y no los vi bajar. Los vi subir. Estarán orando los que faltan. Y ahí van camino al cielo. Se reproducen. Ha venido alguien más que no tenía que venir. Hay ahora uno más. Pero habla despacio también. Salimos del hotel Ajá, repaso. y pasamos por Tiberias, la ciudad fundada por Herodes Antipas Tetrarca, y Pausa. fuimos al kibutz Ginosar Pausa. a tomar un barco Mute. con Daniel Carniel, donde navegamos hacia el triángulo del Evangelio de Jesús, noroeste del mar de Galilea. Vimos un sicómoro. Colé, no se lo digan a nadie, pero colé a varias personas en los baños sin pagar. O sea, puse 2 monedas y metí 2 personas. Nadie lo va a No saber. tenía más monedas, era emergencia. Eso nadie lo va a Hubieron varios saber. cómplices aquí, no digo nombres. De ahí nos fuimos a... Fuimos al río Jordán, ¿ok? Donde fueron los bautismos. De ahí fuimos al kibutz de Gania, primer kibutz de Israel. Estuvimos en Degania Bet, es la segunda parte, 1910-1920. De ahí fuimos a comer a el restaurante Tamar, que significa la palmera, el datilífera, ¿Dónde se fugó en vez de uno? San Pedro. Los del kibutz sí eran judíos. Había uno fugado. Los de la tienda no eran judíos. Porque la alquilan en el kibutz. Sí. Hay muy buena, no es lo que la gente se piensa. Un 20% de la población judía es árabe y muchos van al ejército y tal. Bueno, comimos aquí, ¿no? Enfrente de Magdala. Y de ahí nos fuimos directamente al Monte de las Bienaventuranzas. El Monte de las Bienaventuranzas bajamos a Tafga, las 7 fuentes, Eptapekon, donde fuimos a la Mensa Christi, que es donde la pesca milagrosa, y fuimos de ahí a la fuente de Job, pasando por la cueva de Éramos. Y fuimos. De ahí fuimos a Capernaum, a la casa de la suegra de Pedro, la sinagoga, vimos la piedra de los molinos de harina y de aceite. De ahí nos fuimos a Magdala a ver la sinagoga y los baños rituales de la época de Jesús, en Magdala, de donde sería María Magdalena, mencionado en el Nuevo Testamento como Magadón, un puerto al que llega Jesús. Y de ahí fuimos a las faldas del monte Arbel. Y de ahí nos vamos para el hotel. ¿Vale? Gracias. De nada. Bueno, mi gente, ya vieron lo que hicimos el día de hoy. Pero nada, esta última parte estuvo bien interesante. Así que, gente, vamos a cerrar el video por el día de hoy. Vamos a cenar ahora y a empacar las maletas. Mañana nos vamos a Jerusalén. Así que, gente, como siempre les digo, suscríbanse, denle like a los videos, comenten cosas positivas. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y desde aquí frente
al mar de Galilea. Me despido por ahora. Chao.